Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a ojalá el informe que se acaba de presentar. eh, un informe, sí, que destaca cómo es que está repartida la riqueza en la República Dominicana. Este informe del Programa Nacional, no, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En su informe destaca que utilizando datos del año 2016, es decir, de hace 2 años, 2016, óigalo bien, ahí no está incluido ni el 2017 ni el 2018. Estamos hablando de datos de hace 2 años. Bien, para que nos pongamos claros. Pero, bueno, así es que estas instituciones trabajan porque es muy difícil ir levantando estadísticas y al mismo tiempo ir haciendo todo ese trabajo de compilación que ellos hacen, ¿no? Pero bien, el informe es interesante porque pone el dedo en la llaga. El dedo en la llaga de cuál es el problema fundamental. No solo de la República Dominicana, no solo de tal o cual país, sino el problema fundamental del mundo. Sí, señor, este es el problema fundamental del mundo. Del mundo. Probablemente aquí sea un poquito menos grave la situación. Porque según este informe, el 20% más rico, óigalo bien, el 20% más rico de la población de la República Dominicana, el 20% más rico, recibe el 50% de la riqueza del país. Es decir, un quinto de la población del país, el quinto más rico. Si usted toma la población del país y la divide en 5 partes, en un quinto están los más ricos, el 20% más rico. Aquí viene un 20% rico, pero menos rico. Y luego habría un 20% de clase media, un 20% de clase media pobre y un 20% muy pobre. Sería más o menos esa la distribución. A ojo de buen cubero, esa es la realidad. Son 5 quintiles. Cada una de esas 5 partes es una quinta parte, es decir, es un quintil, lo que los economistas llaman un quintil, una quinta parte. Entonces hay una parte, son 2 extremos, muy pobre y una parte muy rica. La quinta parte, muy rica, recibe el 50% de la riqueza del país. Oiga, 50% de la riqueza del país lo recibe ese quintil más rico. El otro 50% tienen que repartírselo los otros 4 quintiles y desde luego hay todavía un segundo quintil de clase media alta que recibe buena parte todavía de la riqueza. Los otros 3 quintiles y sobre todo el último quintil apenas recibe el 6%, oiga bien, del 50% de la riqueza del país que queda para los 4 grupos restantes, los 4 quintiles restantes, el quintil más pobre solo recibe el 6%. Hay un 44% de la riqueza todavía que está en los otros 3 quintiles. Y usted puede estar seguro que en de los otros 3, el penúltimo es el que menos recibe y los otros 2 son los que más reciben. Es decir, estamos apuntando, este informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo da en la diana, apunta y da en el blanco, da en el clavo sobre cuál es el más grave, el grave de los problemas de la sociedad,
la injusta distribución de la riqueza. Injusta, porque unos dicen desigual, muy bien, pero la desigualdad es una injusticia aquí y donde quiera. La desigualdad es una injusticia y esta es una injusticia demasiado injusta. Vamos a usar lo que sería un pleonasmo, una redundancia, como usted quiera. Sí, pero es una injusticia que apunta a dónde es que está el problema. ¿Por qué tenemos una sociedad pobre? ¿Por qué tenemos una sociedad con violencia social? ¿Por qué hay una violencia social acumulada, igual que un problema de distribución, de pobreza acumulada en la República Dominicana? Hay una pobreza social acumulada, una deuda acumulada de todo el tamaño en la República Dominicana. El gobierno del presidente Danilo Medina y los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, pero particularmente haría hincapié en estos últimos 6 años de gobierno del presidente Danilo Medina, que ha luchado a brazo partido para mejorar, para hacer todo lo que esté a nuestro alcance para superar esta situación. Este problema de distribución tan desigual de la riqueza del país, de lo que se llama el Producto Interno Bruto, la riqueza que produce la nación. Con el esfuerzo de todo el mundo se produce esa riqueza y sin embargo la distribución de esa riqueza ya vemos cómo es que está establecida aquí. El salario promedio, dice este programa de las Naciones Unidas, salario promedio de las mujeres es 18% menor que el que reciben los hombres. Es decir, que la desigualdad se estratifica también por género. Por género también. Es menos significativo cuando se va al conjunto, pero lo es también, no deja de serlo, es muy significativo cuando hacemos la estratificación de género. Hombre, mujer, hombres, mujeres. 18% menos cobran las mujeres que los hombres en general en el país. Se ha trabajado bastante con esto, se ha logrado superar buena parte, pero todavía ahí queda una beta para trabajar también. Pero lo grave es lo otro, lo realmente grave es lo otro, que el quintil más alto, el 20% más alto de la población recibe el 50% de la riqueza del país, mientras el más pobre apenas recibe un 6%. Ese es el origen de todos los males de cualquier sociedad. Esa mala distribución de la riqueza. ¿Cómo hemos estado trabajando para resolver, para mejorar esta situación? El gobierno ha estado trabajando a brazo partido, desde las visitas sorpresa, que son una manera de hacer que los recursos del Estado sirvan para favorecer los emprendimientos, favorecer la organización en el campo, favorecer el desarrollo de la empresa, la micro, la pequeña, la mediana empresa en el campo, favorecer, estimular al productor, garantizar la producción en el campo. Para eso sirven las visitas sorpresas, pero también hay una gran distribución de riqueza que se ha llevado a cabo y se sigue llevando a cabo en la República Dominicana con programas como la jornada escolar de tanda extendida, que hace que una parte, 4% del Producto Interno Bruto, se dedique a la educación. Esa es una de las grandes conquistas del pueblo dominicano en estos últimos 6 años. Los 6 años de gobierno del presidente Danilo Medina han servido para garantizar al pueblo dominicano
que la educación de calidad, que la jornada escolar de tan extendida sirva para distribuir riqueza, 4% del Producto Interno Bruto, sirva para llegar a los hijos y a las hijas de los más pobres de la República Dominicana, porque la educación pública es la de los más pobres de la República Dominicana. Los que van a las escuelas públicas son los más pobres de la República Dominicana, y en ese sentido también la República Dominicana en estos 6 años de gobierno ha logrado una mayor distribución de la riqueza que se produce en el país. Otros tantos programas permiten una mayor distribución de la riqueza nacional, del Producto Interno Bruto, desde luego, lo que el Estado puede capturar de esa riqueza producida en el país a través del sistema fiscal, a través de los impuestos. Por eso es indudable que en la República Dominicana estamos necesitados de una reforma fiscal que garantice una mejor distribución de la riqueza en la República Dominicana. Este es un informe importante porque es un informe que pone el dedo en la llaga, repito, la llaga de la desigualdad, la llaga de la muy desigual distribución de la riqueza, que es un problema que no es de la República Dominicana nada más, es un problema de todo el mundo. La riqueza concentrada en un grupito y desde luego la pobreza también concentrada en los estratos mayoritarios y más pobres de la población dominicana. Ya seguiremos hablando de este tema porque hay mucha tela por donde cortar. Diga usted, señor Sergio. Sí, mire, tenemos muchísima información que compartir, incluyendo que tenemos una entrevista con el ministro de Medio Ambiente, señor Ángel Esteves, quien nos va a honrar con su presencia y va a darnos muchísimas informaciones que vamos a estar compartiendo. Por eso mi comentario va a ser sumamente breve y yo quiero destacar algunas cosas. Primero, como efeméride del día, un día como hoy, en el año 1948, fue asesinado Mahatma Gandhi. Gandhi, como se le conoció, fue una persona excepcional. Decía Albert Einstein que a la gente que naciera años después le iba a dar trabajo imaginarse que un ser humano similar estuvo sobre la Tierra. Eso dijo Albert Einstein, uno de los grandes científicos del siglo XX, refiriéndose a Mahatma Gandhi. Gandhi tuvo la certeza de entender que el ser humano podía lograr las cosas más allá de la violencia y con un método que nos parece inverosímil, logró e impulsó la independencia de la India del Imperio Británico con un método no violento. Entonces, aparte de que es la efeméride del día, quería mencionar a Gandhi en un momento en que hay ánimos caldeados a nivel internacional y en que usted se encuentra con que mucha gente llama al odio y a las razones más primitivas. Entonces, ese método de tolerancia, de no violencia, de aceptar al otro que planteaba Mahatma Gandhi, tiene mucho que ver con el mantenimiento sostenible de la paz y eso que usted señalaba ahora, que se llama desarrollo humano. Para que exista desarrollo humano tiene que haber paz. Entonces, ya pasando a las informaciones que vamos a compartir con ustedes, yo quería mencionar dos. Obviamente ese informe es la pieza a discutir en el día de hoy porque, como se señalaba, toca el tema estructural de República Dominicana, que sigue siendo la pobreza y las causas de la pobreza. El índice de desarrollo humano y el mismo concepto de desarrollo humano viene a darle otras dimensiones al concepto que tenían los economistas del desarrollo, que a veces era un concepto muy seco, muy numérico, que te reportaba cantidades, pero no te medía dimensiones. En el caso del desarrollo humano, comienza a ver cómo el ser humano se coloca en el centro de las políticas públicas y cómo se cumplen, por ejemplo, temas como salud, como educación,
como la esperanza de vida, que es un índice del tema de salud, de cómo va la salud en un país, y como por ejemplo el promedio de educación que alcanzan las personas para ver cómo se ha desarrollado la educación. En otras palabras, ese índice de desarrollo humano es una perspectiva más humana, valga la redundancia, del desarrollo. Y yo que le he dado seguimiento a esos índices, yo recuerdo que la primera vez que cayó a mi mano eso y que tuve la oportunidad de saber qué significaba el desarrollo humano fue en el año 2008. En ese año, Miguel Seara Hatton, que presidía uno de esos estudios del Fondo de las Naciones Unidas, ese destacado economista, en esos informes señalaba el grave retroceso en todos los índices de desarrollo humano que había tenido la República Dominicana producto de la crisis del 2003, ese periodo de gobierno 2000-2004, y yo decía, pero ¿cómo es posible? Entonces fue hace 4 años, aquí me está diciendo que aquí hay problemas estructurales que se van a prolongar por décadas, y así era, porque lo que se creó en ese periodo, lamentablemente todavía hay ciertas consecuencias que se venían arrastrando. Entonces, los reveladores de este estudio, 2000-2016, como usted señala, es que hay un crecimiento. Hay un crecimiento y hay una mejora en el índice de desarrollo humano, sobre todo en la zona fronteriza. Entonces, obviamente, no estamos como deberíamos de estar, pero estamos mejor que como estábamos antes. No es lo deseable, pero vamos avanzando pese a todos esos escollos, avanzando pese a esa pesada carga que nos dejó esa funesta administración que amenaza a veces con presentar candidaturas y volver, y no es que uno quiera tirar piedras al pasado, sino que ese pasado todavía está ahí, una falta de atención al campo, mientras ahora, por ejemplo, se va al campo y se promueve la asociatividad. En esa época se quemaban cosecha y arroz, algo inverosímil, que en un país donde todavía hay gente que pasa hambre, se quemen cosechas. Eso pasó en ese cuatrenio, que según ese primer índice de desarrollo humano que yo tuve la oportunidad de ver, yo no sabía lo que era eso hasta ese momento, eso dejó bastante marcado al país. Entonces yo quiero tomar algunos elementos, primero esa mejora en la frontera que se visualiza en el índice de desarrollo humano. Segundo, yo quiero conectar esa mejora con las visitas sorpresas que se han hecho, que si bien han sido por todo el país, no menos cierto es que la zona fronteriza ha merecido una especial atención y en función de sus características de marginalidad, de pobreza extrema, han recibido una mano solidaria y un apoyo bastante efectivo en proyectos que uno no se imaginaba, como los que se han generado en Dajabón, en Elías Piña y en toda esa franja fronteriza. Segundo, la inversión en educación. La inversión en educación ha mejorado considerablemente. Miren, eso es la frontera. Esos son puestos de vigilancia en la frontera, pero conjuntamente con eso hemos tenido proyectos de desarrollo en la frontera. Y el índice de desarrollo humano creció un 34.2 del 2010 al 2016. Al 2018 yo estoy seguro que cuando se tomen en cuenta, aún el crecimiento va a ser mucho mejor. Un tema que se subraya siempre en los índices de desarrollo humano a nivel global es que la ruralidad, el abandono de la ruralidad y del medio rural provoca que la gente se hacine en las ciudades. No aquí solamente, a nivel mundial usted coge la página del Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo y usted se va a encontrar con ese fenómeno que dice que la gente del entorno rural son empujados por la miseria y por la falta de oportunidades al entorno urbano, entonces se hacinan en el entorno urbano. Eso precisamente se conecta con lo que estamos hablando aquí de una política enfocada a proveer de medios de vida a la gente del campo. Por último, y no menos importante, el Comité Nacional de Salarios, que regula, del Ministerio de Trabajo, que regula lo concerniente al salario mínimo del sector no sectorizado, del sector privado no sectorizado, convocó ya para el próximo 21 de febrero una reunión donde se va a discutir el aumento salarial que han pedido las centrales sindicales. La gente tal vez no lo sepa,
el salario no se puede aumentar por voluntad del gobierno unilateralmente, sino que en el Ministerio de Trabajo es un sector tripartito y ese Comité Nacional de Salario lo es también, en donde está el sector empleador por un lado, el sector trabajador por el otro y el gobierno mediando. Entonces, ese sector tripartito ha tenido consecutivamente avances en lo que ha sido esta gestión de gobierno del presidente Medina, y se han producido inclusive aumentos históricos. Hubo uno de un 20% que nunca se había logrado. Entonces, otra ventaja que se ha tenido, porque aquí hay una gran desigualdad salarial, es que se están aumentando los salarios antes del periodo de 2 años, porque se interpretó que ese periodo de 2 años que señala el Código de Trabajo era el periodo máximo para convocar al comité, pero que si existían condiciones se podían convocar antes de los 2 años, y se ha hecho. Entonces, nosotros saludamos por lo menos la intención, porque vuelvo y repito, no depende del gobierno, ni depende de un solo sector, es un sector tripartito, de convocar ese Comité Nacional de Salarios, algo que anunció ayer Félix Hidalgo, director de ese comité, por instrucciones del ministro de Trabajo, Winston Santos. Entonces, en ese sentido, es innegable que la creación de empleos y el aumento de los salarios va a incidir en lo que es el desarrollo humano. Entonces, como le hemos dicho, tenemos de plato fuerte la entrevista con el ministro de Medio Ambiente, quien nos va a hablar de la sostenibilidad y de la política ambiental en República Dominicana, un tema muy importante y sobre el cual se han hecho muchos avances en este país. Quédense con nosotros, que en breve venimos con esa entrevista.